Buen día a todos. Estamos juntos nuevamente, como lo hacemos cada sábado a la mañana. Por el momento, sábado a la mañana. Siendo que les recordamos nuevamente que el día de reposo, o sea, el séptimo día de la semana, según la forma bíblica de contar los días, comenzó a la caída del sol de ayer. Ayer al anochecer, ahí comenzó el séptimo día, y bueno, anoche tuvimos la cena familiar del día de reposo con nuestra familia, en la cual todos los hombres hemos ejercido nuestro sacerdocio en el hogar, bendiciendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, y comenzamos esta nueva mañana, este nuevo amanecer para algunos, para Ada, que hace unas cuantas horas que está levantada marcando la enseñanza, no es tan amanecer, pero bueno, estamos juntos nuevamente por la gracia de Dios para estudiar hoy dos porciones del Pentateuco, así que prepárense porque esto va a ser intenso, vamos a ir rápido y para abarcar la mayor cantidad de temas posible, aunque por supuesto nunca abarcamos todos los temas, simplemente les hacemos una introducción para que usted, que vino estudiando toda la semana estas dos porciones, pueda seguir continuando, pero ahora en comunidad, ahora en cuerpo, el resto del día estas porciones. Bienvenidos todos, tenga su lápiz, su papel, su Biblia, su marcador, y los saluda Ada y ya comienza con la enseñanza de hoy. Muy buenos días a todos, como decimos siempre, agradecidos a Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos cada sábado por la mañana, a abrir las escrituras, a meditar, a reflexionar juntos, probablemente aclarar algunas cosas que usted durante la semana mientras estuvo estudiando no llegó a comprender del todo. Y como también decimos siempre, esta tarea no termina ahora con esta enseñanza que compartimos, sino que usted tiene todo el resto de este día para seguir en comunidad con los hermanos de la fe, reflexionando, estudiando, sacando enseñanzas. La porción de esta semana, o las porciones en realidad, son dos, es la número 39 y la número 40. Vamos a comenzar con la 39, que lleva por nombre Jucat. Jucat es una palabra en hebreo que la podemos traducir como estatuto o como ordenanza. Y ahora vamos a tratar de explicar por qué lleva ese nombre esta porción. Las lecturas que estuvimos estudiando es el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, a Números, capítulo 22, versículo 1. De la porción de los profetas, Jueces 11, del 1 al 33, ahí nos va a relatar la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel, y del Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Los temas son muy diversos, una porción con temas, la verdad, muy variados y sumamente ricos todos ellos. Va a hablar de la vaca roja, el medio o el método establecido por Dios de purificación de los inmundos o de los contaminados. Justamente de allí va a llevar el nombre, va a recibir el nombre esta porción. Tenemos también la muerte de Miriam, la protesta del pueblo por falta de agua, la orden que Dios le da a Moisés de sacar agua. Moisés y Aarón yerran o se equivocan y son castigados. Edom rehúsa dar paso a Israel. Aarón muere en el monte de Hor. El rey de Arad ataca a Israel. Tenemos el episodio de la serpiente de bronce y las derrotas de Israel de los reyes de Sihón y de Og. En esta porción vamos a ver o vamos a leer, vamos a meditar sobre la muerte de dos de los tres grandes líderes de Israel en el desierto. Porque acabamos de mencionar como títulos que en esta porción se relata la muerte de Miriam. Algunas Biblias lo tienen traducidos como María,
Miriam, que es la hermana de Moisés y Aarón, y también está relatada la muerte de Aarón. Y por otro lado, vemos también que esta porción encierra la sentencia de muerte decretada por Dios contra el mayor de estos tres líderes, que es Moisés. Obviamente, estas dos pérdidas fueron devastadoras para el pueblo, y antes de que se mencione ninguna de las muertes, leemos, ¿no? Lo primero que leemos, que es en el capítulo 19 de esta porción, todo el capítulo 19, que habla sobre el extraño ritual de la vaca roja, que purifica a las personas impuras, la fuente típica de la impureza, aquellas personas que estuvieron en contacto con un muerto, ¿no? Una de las principales motivos de impurificación ceremonial, lo vinimos estudiando en otras porciones, era estar en contacto con un muerto. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Números, capítulo 19. Bien, yo le comentaba anoche a mi hijo Pablo, que para allá, de esta porción, para mí es muy importante, muy emotiva para mí y muy trascendente para mí, porque en esta para allá encontramos la muerte de Aarón, que no era el líder, era el sumo sacerdote. Moisés era el líder político y Aarón era el líder religioso. Así era como funcionaban en la dirección y la conducción de la congregación de Dios. Acuérdense que siempre el pastorado dentro de la congregación de Dios siempre es plural. Acá ejercido en primer lugar, principalmente por tres personas, que eran tres hermanos, que era Aarón, era Moisés y era Miriam. Con un grupo de sacerdotes respaldándolos, que eran los 70 sacerdotes, un grupo de ancianos respaldándolos, que eran los 70 ancianos que después formaron el Sanedrín. Sin embargo, yo decía que esta es muy significativa para mí porque es donde se relata la muerte de Aarón, allí en el monte de Hor. Y la muerte de Aarón es muy significativa y quiero que todos los padres que estén escuchando esta porción, le presten atención, porque este es el sueño de todo padre temeroso de Dios, de todo padre que ha servido a Dios durante su vida, que sus hijos lo sucedan en el servicio a Dios, ¿no? En este caso el servicio sacerdotal a Dios. Así que presten atención cuando lleguemos allí, a la muerte de Aarón en el monte de Hor, porque esto es muy significativo para nosotros como padres. Vamos a comenzar con el capítulo 19, pues tenemos bastante para tratar. En el capítulo 19, de los versículos 1 al 10, Dios habla a ambos, a Moisés y a Aarón. Fíjense, interesante, porque el versículo 1, Dios le habla a ambos, a Moisés y a Aarón. Y les establece este ritual que es muy extraño para ellos, y todavía sigue siendo muy extraño para nosotros. ¿Cómo puede ser que sucedan todas estas cosas con una vaca alazana, dice nuestra Biblia, de la Reina Valera del 60? La mayoría la conocen como la vaca roja. En otras dice vaca bermeja, pero es lo mismo. Vaca bermeja, vaca alazana, vaca roja, que es lo que tienen ya preparado allí en Jerusalén, en Israel, preparándose para el tercer templo. Pero es eso que tienen, que vemos a veces en los noticieros o en algún artículo, de que tienen preparada ya la vaca roja allá en Israel, surge de acá. Acá aparece por primera vez
esa vaca alazán, esa vaca roja, esa vaca bermeja. Entonces, lo primero que debemos notar es que Dios no le habla a Moisés como líder político, ni a Aarón como líder religioso, sino que le habla a los líderes del pueblo y donde Miriam, la hermana, tiene una gran preponderancia, una gran importancia, porque vamos a prestar atención, porque Ada nos va a explicar qué pasó después que Miriam murió. Después que Miriam murió, y ahí nos damos cuenta de lo importante que era ella como madre de Israel. Si bien esa frase madre de Israel la pronunció Débora en el canto de Débora, en el cántico de Débora, dijo que ella fue madre de Israel, pero fíjense que ya en esta porción encontramos a Miriam y nos damos cuenta que ella fue madre de Israel desde el momento que nació Moisés, y ella misma lo condujo a la hija del faraón hasta este momento que es el momento de su muerte, y que su muerte los deja sin una madre que los contuviera, porque esa es la función de una madre, contener, sin una madre que los contuviera, y viene la queja y la queja amarga y el episodio de las serpientes ardientes y todo eso. Así que prestemos atención a esto. Ada nos va a explicar rápidamente cómo funciona esto. Sí, lo primero que quisiera decir, vamos a tratar de abordar los temas probablemente de una forma un poco sintética para tratar de alcanzar a ver varios temas. Si tuviera que decir algo muy sintéticamente del capítulo 19, creo que lo que más nos importa con respecto a este procedimiento de la vaca roja es que es uno de los mayores tipos que tenemos de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver cómo cada elemento en la vaca roja y cada procedimiento que se hacía con las cenizas está relacionado directamente con Yahshua, con Jesús, con nuestro Redentor. Y lo importante de esto es que, o la primera parte, decíamos por qué la porción recibe el nombre de Jucat, porque en realidad en hebreo original dice, esta es la Jok de la Torah. Y la palabra hebrea Jok es el singular de Jukim. ¿Y qué es un Jukim? ¿Qué es un Jukim? Es un mandamiento que no se puede razonar o que no tiene lógica para el ser humano. Es un mandamiento que no se puede entender, pero sí que se debe obedecer por ser un mandamiento de Dios, que solamente Él conoce la razón por la cual Él lo ha mandado. Hay un texto en Isaías, ¿no?, que nos dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, eso es un Jukim, es un mandamiento, una ordenanza, un decreto. Un Jok. Jok. Jukim es plural. El Jukim es plural, perdón. Jok. Es esa instrucción que Dios da y que muchas veces podemos no entender, pero sí debemos obedecer. Sabemos que todo en la palabra de Dios tiene un propósito y que esto que está relatado en la Torá, que se dedica un capítulo entero al episodio con la vaca roja, obviamente también lo tiene. Y básicamente sabemos que todo el peregrinar por el desierto tuvo por objetivo enseñar al pueblo de Dios a que el pueblo confiara en él. Pero lo importante es que aprendamos a obedecer sin cuestionar. Esa es la mejor manera de aprender a confiar y es la mayor manifestación de nuestra obediencia. Esto probablemente los israelitas no lo entendían del todo. ¿Y qué es básicamente lo que no se entendía? Lo que no se entendía es que cómo es posible que este procedimiento que se llevaba a cabo con la vaca roja, toda la manipulación, todas las personas que intervenían en este procedimiento, tanto el sacerdote, que era el que sacrificaba a la vaca, como el que la sacaba fuera del campamento, como el que la quemaba, todas las personas que estaban puras, por manipular y por intervenir en este proceso, se transformaban en personas impuras. Aún el que esparcía
el agua corriente, porque en definitiva la vaca se convertía en ceniza. En ceniza, Entonces, claro. esta es la figura que quiero que quede en la mente. La vaca se convertía en cenizas. Entonces teníamos una pila de cenizas guardada, se guardaba. Entonces una pila de cenizas guardada. Y cada vez que había que purificar a alguien, por ejemplo a un leproso, un leproso que se sanaba y había que purificarlo, cada vez que había que purificar a alguien, o a alguien que había tocado cadáver o lo que sea, Claro, lo que se hacía era, se tomaba un puñadito de esa ceniza y había que tomar agua corriente, o sea, agua corriente quiere decir que era de un río, de un arroyo, de un manantial, de un oasis, de donde sea, agua corriente, se mezclaba, se revolvía y se salpicaba, se ungía, se salpicaba al que había que purificar. Y aún el salpicador se impurificaba. Se impurificaba también, quedaba impuro hasta el anochecer. Es muy interesante porque esto que dice Ada de que es una ordenanza que no se entiende, no se entiende porque como una ceniza va a purificar, cómo se ponen impuro todo lo que participan del proceso. Hay un montón de cosas que no se entienden, recién se van a entender con Jesucristo en la cruz del Calvario, fuera del campamento, porque ahora Ada va a explicar dónde se quemaba la vaca roja, recién se va a entender ahí, pero nos enseña algo ya, la primera enseñanza para hoy. No necesitamos entender los mandamientos para obedecerlos. Mucha gente dice, ¿por qué esto? ¿Por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué? Porque eso era para otra época, ahora ya es otra cosa. Ahora cambiaron las circunstancias, la situación, es otra cultura, es otros métodos sanitarios para los animales, qué sé yo, todas las excusas que uno escucha. Y la verdad que este ritual, lo primero que nos enseña es obedecer sin entender. A Dios se lo obedece, no se lo entiende. No hace falta entender a Dios para obedecerlo. Hace falta obedecerlo aun que no lo entendamos. Tal cual. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de reino. Ahora nos estamos sometiendo al reino de Dios. Y si me someto al reino de Dios, en un reino el rey manda. El rey no tiene que explicar como un teorema sus ordenanzas para que todo el mundo lo entienda, voten a ver si están de acuerdo, si lo entendieron y después recién obedecen. El dicho dice, la palabra del rey es ley. La palabra del rey es ley. Y si en el mundo la palabra del rey es ley, ¿cuánto más en el reino de Dios? A Dios no hay que entenderlo para obedecerlo. Nosotros estamos para obedecerlo, aunque no entendamos sus ordenanzas. Bueno, voy a hablar brevemente un poquito de la vaca bermeja, de esta vaca roja o alazana. Esta vaca, quiero que tengamos en mente que cada una de las cualidades o las características que tiene son semejantes o son figura o son tipo de Jesucristo. Lo primero que dice es que era una vaca. Vaca es femenino. ¿Por qué femenino? Porque representa a la congregación de Dios. Simboliza que Yahshua tomó el lugar de Israel y ¿se acuerdan cuando estudiamos el ritual de la ley de los celos, las aguas amargas? Bueno, Yahshua tomó el lugar de Israel en ese momento. Entonces, es vaca y femenino, símbolo de o figura de la congregación de Dios. Alazana es roja, dijimos, o bermeja. Roja es símbolo de sangre. El rojo siempre se relaciona con el pecado. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de esto, como por ejemplo Isaías que dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También el rojo se relaciona con fuego y con el sacrificio. Tiene que ver con expiación a través de la sangre. Seguimos entonces hablando de Jesús. Debía ser perfecta. La Biblia nos dice que Jesús no conoció pecado, sino que por nosotros se hizo pecado. Así que así como la vaca
debía ser perfecta y Yeshua fue absolutamente perfecto y sin pecado en él. No tenía que tener ningún tipo de impureza, defecto, lo mismo que Jesús. También la Biblia nos habla mucho de eso. Dice que también a esta vaca no se le debía haber puesto yugo. El pecador se ha desvinculado del yugo de la obediencia a Dios. Por esto, sus apartados, debemos llevar el yugo de Jesús sobre nosotros, que fue nada más y nada menos que hacer la voluntad del Padre. Jesús tuvo un yugo puesto. El yugo de Yeshua fue la obediencia a su Padre. Cuando Jesús dice que debemos llevar su yugo, el yugo que nosotros llevamos sobre nosotros es el yugo de la obediencia a las instrucciones de Dios. El mismo yugo que llevó Yeshua. Por eso en Hebreos 17 leemos: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y es muy interesante cuando Jesús dice, como dice Ada, que llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros significa, ¿cuál es mi yugo? Mi yugo fue hacer la voluntad del Padre. Estuve atado, uncido es la palabra, uncido a la voluntad del Padre a través de ese instrumento que es el yugo. Tal cual. Unido, uncido a la voluntad del Padre. Y ahora les digo a ustedes, lleven mi yugo. Y mi yugo es que hagan la voluntad del Padre, porque es el yugo, es mi yugo, dice el Señor, ¿ya? Mi yugo. Y su yugo era estar sujeto a la voluntad del Padre. Por eso Jesús fue sin pecado, porque pecado es transgresión de la Torá, y él nunca transgredió la Torá de su Padre, y nos dice a nosotros, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo os haré descansar, hallaréis descanso para vuestras almas. La única manera de alcanzar descanso para nuestras almas en el reino de Dios es sujetarnos a la voluntad del Padre, a sus instrucciones contenidas en su santa palabra. Otro elemento que también nos muestra a la figura de Yeshua en la vaca roja es que dice el versículo 3 que se le debía dar esta vaca roja a Eleazar el sacerdote. Él la debía sacar fuera del campamento y la debía hacer degollar en presencia de él. Entonces, la vaca debía ser degollada fuera del campamento, como si esa vaca fuera una cosa impura. ¿Y quién fue sacrificado fuera de los muros de la ciudad? Nada más y nada menos que Jesús, porque cuando se construyó el templo, el oriente del templo era el Monte de los Olivos, que es donde fue crucificado Jesucristo. Ahí era el único lugar desde donde se veía el santuario del templo. Y dice, bueno, que el sacerdote debía tomar la sangre y rociarla hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. 7 veces debía salpicar. Entonces, esta sangre que era rociada desde el Monte de los Olivos representa la redención hacia el monte del templo, que representa a su vez este monte la divinidad o la presencia de Dios. Qué bueno. En el versículo 5 vemos que la vaca era incinerada. En el versículo 6 dice, luego tomará el sacerdote algunos elementos. Sí. O sea, madera de cedro. No se quemaba así nomás, se quemaba con algunas cosas más. Claro, había que meterle en la fogata. Cuando éramos chicos hacíamos las fogatas. Las fogatas en el medio de la calle, porque tenemos calle de tierra, así que todos los chicos nos juntábamos ahí, hacíamos fogatas. En el medio de la fogata había que poner madera de cedro, hisopo y escarlata. En el medio ahí, cuando se estaba quemando la vaca roja. ¿Qué significan estos tres elementos adicionales? Porque la vaca había que quemarla completa hasta que se haga ceniza. ¿Qué significa estos 3 elementos adicionales, Ada? Bien, el cedro es símbolo del cedro del Líbano, o figura del cedro del Líbano, y siempre el cedro es símbolo de orgullo, porque eran árboles muy grandes que crecían erguidos.
y muy grandes, muy altos. La verdad, Yahshua fue muerto sobre el orgullo, sobre ese madero, y fue muerto en completa humillación. Así que vemos también en ese cedro la figura de Yahshua. El hisopo tiene relación con la purificación. ¿Se acuerdan en Salmo 51? David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Y qué era el hisopo? Era una planta medicinal, y que tenía poder antiséptico. Fue empleado en la purificación de los leprosos y de las casas donde habitaban los leprosos. Así que eso es figura del hisopo, está relacionada con la purificación. Sabemos que lo único que pudo purificarnos fue la sangre preciosa de Yahshua. Y en tercer lugar, habla de que debía ponerse un hilo escarlata o púrpura. Y el escarlata o púrpura es símbolo de grandeza. Si ustedes recuerdan, los reyes usaban vestimenta color púrpura, era costosa y era de escarlata. Entonces, decíamos que estas cenizas las debía recoger una persona pura, guardada fuera del campamento en un lugar limpio, para que toda la congregación la usara cuando se necesitaba purificar a alguien. Y la verdad, decimos, ¿no? Esta ley de la vaca roja es considerada una paradoja, porque dijimos que cualquiera que participaba en la en la preparación de las cenizas, se tornaba ritualmente impuro. Sin embargo, esas cenizas se usaban para purificar a alguien que se había hecho ritualmente impuro. Las mismas cenizas que transformaban a un israelita impuro en puro son exactamente las mismas cenizas que hacían que un israelita puro se transformara en alguien impuro. Si bien en la superficie esto parece sumamente ilógico, hay una gran lección que podemos aplicar para nosotros hoy en día. Todos, absolutamente todos, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos tenemos algún pecado, algún área débil en nuestra conducta, todos tenemos algún tipo de conducta que queremos cambiar. Y sabemos que tenemos que realizar un cambio serio y tomar decisiones drásticas. Cuando esa conducta nos domina, experimentamos un sentimiento de impureza y de fastidio al practicar esa conducta. Sin embargo, el acto mismo que era tan impuro, ese acto impuro, es el mismo acto que ahora nos permite realizar un cambio real. Esa conducta es impura, pero nosotros, al querer corregirla, sí o sí tenemos que irnos al otro extremo para dejar de hacerla. Las cenizas de la vaca roja son impuras, al igual que nuestras malas acciones. Pero cuando ese descontento o esa repugnancia que nosotros sentimos por nuestro comportamiento se convierte en un impulso para finalmente tomar medidas serias, entonces ese comportamiento, esa conducta negativa, se transforma en el camino para santificar nuestra vida. Es exactamente lo mismo que pasaba con este procedimiento de la vaca roja. Dios siempre desea que crezcamos y cambiemos. Por eso, cuando reflexionamos acerca de un comportamiento negativo y cuando realmente estamos hartos de él, estamos cansados de esa conducta que nos hace tanto mal, en lugar de enojarnos por nuestra incapacidad de cambiar, debemos usar esa frustración, ese descontento, esa repugnancia que sentimos por nosotros mismos, por esa conducta. Entonces debemos considerarla como la verdadera razón para el cambio.
Haciendo esto lograremos cambiar nuestras acciones impuras en actos de impureza. Así que fíjense, en actos de pureza, fíjense que algo que nos parecía tan lejano, algo que no entendimos, algo que parece tan ilógico, aún en nuestra vida tiene mucho sentido. Y algo que quisiera agregar es que las cenizas de la vaca roja solamente purificaban la carne, porque se vertía sobre la persona esta agua, se salpicaba, pero solamente purificaba la carne. Mientras que la sangre preciosa de Cristo purifica también nuestras conciencias, algo que las aguas de la vaca roja no podían hacer. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican a la persona para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yahshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, esta lección, tome nota entonces de otra lección más que estamos aprendiendo aquí, y es que esas actitudes impuras, ritualmente impuras, pero yo no hago nada impuro, todo lo que te convierte en ritualmente impuro, porque, qué sé yo, por ejemplo, que se haya muerto alguien en la casa o que haya tocado un muerto o lo que sea, esto realmente no afectaba el corazón de las personas. Entonces, ¿qué lo hacía? No lo hacía inmundo, como un animal inmundo, por ejemplo. No, lo hacía impuro ritualmente. Ritualmente impuro. Le quitaba parte de santidad, de santidad ritual, de santidad para entrar, por ejemplo, a acercarse al tabernáculo. Entonces, es muy importante esto que dice Ada, que esas actitudes que todavía hay, que no podemos dominar, que todavía no se pueden dominar y que a lo mejor ni siquiera llegan a ser un pecado, pero sí que te molestan, que el Espíritu Santo te está diciendo, eso hay que desarraigarlo de tu personalidad, eso hay que desarraigarlo de tu manera de ser, eso te hace mal. A lo mejor te hace mal a vos y hace mal a la gente que te rodea, aunque no sea un pecado literalmente, una violación a un mandamiento, sino que es algo que está ahí y que no es bueno, que no te hace mal, que te convierte impuro ritualmente, que quita porciones de santidad de tu vida. Entonces, que ese rechazo a esas cosas, ese rechazo a esa impureza, te impulse a ser lavados por la sangre de Cristo y para abandonar esa actitud y producir un verdadero cambio de purificación en tu vida. Que el rechazo a la impureza te lleve a rechazarlo de tal manera que apeles a la sangre de Cristo para cambiar de impureza a una pureza perfecta como Él es puro. Así que bueno, esta es la lección que aprendemos en esta parte. Sí, y creo que lo último que agregaría con respecto a esta primera parte, estamos a la altura del versículo 12 del capítulo 19, dice que al tercer día se purificará con el agua a la persona impura y al séptimo día la persona será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y la verdad es que el tercer día es la resurrección de Yahshua, ¿no? Sabemos que Él resucitó al tercer día y hemos sido purificados para recibir nuestra salvación al séptimo día, que es figura del milenio. Bien, de los versículos 17 al 20 tenemos el proceso de purificación. El 19 tiene una frase interesante que es: el limpio rociará sobre el inmundo. Entonces Jesús
es el limpio que rocía su sangre sobre nosotros, Sobre los impuros. sobre que somos los impuras. Es una obra que Dios ha hecho mediante el rozamiento de la salvación de Yahshua sobre nosotros, cuando roció su preciosa sangre allí en el monte de la crucifixión, en el Gólgota. Así que bueno, vamos a la muerte de Miriam en el capítulo 20. La muerte de Miriam. La muerte de Miriam produjo una crisis psicológica, más que espiritual, psicológica, porque espiritualmente ya andaba medio flojo de papeles estos hebreos por el desierto, así que lo único que le faltaba es la crisis psicológica producto de la muerte de Miriam, o de María en la Reina Valera del 60. Sí. Yo no sé por qué han traducido Miriam por María, Por María. y en la madre de nuestro Redentor, que también es Miriam, o Miriam, en realidad en hebreo es Miriam, que es Miriam, la han traducido como María. Pero bueno, ustedes ya saben que la hermana mayor de Moisés era Miriam, y cuando hablemos de Miriam estamos hablando de la que está traducida en la Reina Valera del 60 como María. Entonces Ada nos va a hablar un poquito de Miriam, a ver qué pasó en el momento de su muerte, ¿no? Que murió. Sí, es importante que nos ubiquemos también en esta línea de tiempo de este peregrinar en el desierto, porque este capítulo 20 comienza la historia del último año de peregrinación de los israelitas por el desierto. Después de 38 años, yendo hacia el Mar Rojo, Israel se estaba dirigiendo hacia el lado contrario de la tierra prometida. Dice que comienza el capítulo 20 diciendo que el pueblo acampó en Cades y allí murió Miriam. Ella fue profetisa y fue la que con su pandero alabó a Dios por las obras maravillosas, ¿se acuerdan? Apenas cruzaron el Mar Rojo. Vemos claramente en esta porción la influencia de Miriam en la vida de Moisés. Por primera vez Moisés va a enfrentar un desafío sin ella y por primera vez él pierde el control emocional ante el pueblo. ¿Por qué? Porque justamente va a venir acá a continuación el episodio de el agua de la roca, ¿sí? Probablemente, esta actitud, esta reacción de Moisés, porque la verdad no podemos entender por qué Moisés actúa como actúa cuando Dios le dice que le habla a la roca y él en realidad le pega. Entonces, probablemente se puede explicar desde el lado psicológico como uno de los efectos del duelo, Y sabemos que quienes han sufrido un duelo, la pérdida de un ser querido y especialmente la pérdida de un hermano, es más difícil de sobrellevar que la pérdida de un padre. La pérdida de un padre, ¿por qué? Porque es algo natural, ¿no? Es algo natural en la vida, porque entendemos que el padre ha envejecido y es la ley natural de la vida que los adultos mayores o muy mayores mueran. Pero la pérdida de un hermano puede ser menos esperada y profundamente desorientadora. Recordemos... La pérdida de un hermano te indica, la tengo cerca. Seguro. Cuando se muere un padre que es viejo, listo, se murió el viejo. Pero cuando se muere un hermano, me está llegando. Entonces produce un efecto psicológico muy fuerte. Porque te da la sensación de finitud. De finitud, exactamente. De cuán vulnerables somos a la muerte. Casi me estoy haciendo el psicólogo, pero bien. Bueno, quiero que ustedes me entiendan la diferencia entre cuando muere alguien que es casi racionalmente lógico que muere, y alguien que está al lado tuyo y decir, mira qué cerquita que lo tengo, ¿no? Entonces hay unos efectos psicológicos almáticos muy fuertes. Y sobre todo si entendemos qué significó Miriam para Moisés, porque dijimos, ella era la hermana mayor, ella lo había supervisado cuando la canastita de Moisés flotaba en el río y ella la fue siguiendo, ella fue mirando dónde iba esa canastita con Moisés adentro. Ella tuvo la audacia de hablar con la hija del faraón y fue la que arregló que el bebé fuera amamantado por una mujer israelita.
Es decir, fue amamantado, como sabemos la historia de Moisés, ¿no? Por su misma mamá llamada Jocabed. Sin Miriam, sin la intervención de Miriam, sin ese amor de Miriam por Moisés, Moisés hubiera crecido sin saber quién era y sin saber a qué pueblo pertenecía. También fue una presencia muy importante, Miriam, a lo largo de la historia de todo el pueblo de Israel, porque ella fue, como dijimos hace un ratito, la que lideró a las mujeres en los cánticos en el Mar Rojo, por lo que queda claro que ella, al igual que Aarón, tenían un rol de liderazgo. Entonces vemos que después de la muerte de Miriam, la Biblia nos dice, nos relata que al pueblo le faltó agua. Obviamente otra vez el pueblo vuelve a protestar y exige agua a Moisés por miedo a morir de sed. Y Moisés y Aarón no les respondieron, sino que se retiraron a la puerta del tabernáculo, muy interesante esto, para otra vez buscar qué Dios les instruía en este caso. Ellos fueron otra vez a buscar la guía de Dios, ¿no? Vemos otra vez que aparece la murmuración en el pueblo. Qué bueno. El tema es que vamos a aprender acá es la obediencia, otra vez, ¿ven? Esta para allá parece que nos lleva a la obediencia. Todo el tiempo. A aprender a obedecer. Porque realmente hemos visto obedecer un ritual sin entenderlo y ahora vamos a ver la desobediencia de Moisés y Aarón, de los dos. Sí. Miriam había fallecido, así que había quedado Moisés y Aarón en el liderazgo del pueblo. Sí. Entonces, aquí vamos a ver la sutileza de la desobediencia. Porque a veces la desobediencia no es tan bruta como nosotros pensamos. Mira qué desobediente, qué pecador. No, a veces la desobediencia es sutil y a veces es imperceptible. Es tan sutil que se hace imperceptible. No te das cuenta que estás desobedeciendo. No te das cuenta que estás desobedeciendo hasta que el Espíritu Santo de Dios te lo hace saber. Que fue lo que pasó acá. Dios, miren, hicieron lo correcto. Fueron a la puerta del tabernáculo a orar. Y a buscar la dirección. Los dos, Moisés y Aarón, los dos, porque esta es una desobediencia de los dos juntitos. Fueron a buscar la instrucción de Dios. Fueron a la palabra de Dios a buscar la instrucción de Dios. Recibieron la instrucción de Dios a través de su palabra revelada en la puerta del santuario y sutilmente lo hicieron diferente. Obedecieron a medias. A medias. Obedecieron a medias. Tome nota de esto. Obedecieron a medias, a su manera. Y el Espíritu de Dios le hizo saber, ustedes no me honraron. ¿Por qué no me honraron? Porque no obedecieron completamente. Obedecieron a medias. Entonces no me honraron, así que los dos van a morir. Ninguno de los dos va a entrar en la tierra prometida. Simple, cortó por lo sano. Entonces, es muy interesante eso, porque si leemos, ustedes ya han leído desde el domingo pasado hasta ahora y han estudiado este tema, vemos que en esta ocasión, porque es la segunda vez que Dios hace salir agua de la peña. Exactamente. La primera vez sí le había dicho Dios que golpeara con la vara de autoridad de Dios, con la vara de la autoridad de Dios que estaba en la mano de Moisés. Presten atención a eso, la vara de la autoridad de Dios que estaba en la mano de Moisés. Y la primera vez sí le había dicho golpear la roca. Esta vez le dijo a los dos, hablen a la roca. Hablen a la roca. Hablen la palabra de Dios. Habían cambiado las circunstancias. Y esto nos enseña, para empezar, yo siempre mando algún mensaje para los líderes, ya sean pastores, líderes de las congregaciones, ancianos, le voy a mandar un mensajito para empezar. Y después lo explico. Un mensajito. Está la vara de la autoridad de Dios en tu mano. No uses la vara de la autoridad de Dios como a vos te parece. La primera vez Dios le dijo, usa la vara de mi autoridad para abrir el Mar Rojo. Usa la vara de mi autoridad para que salga agua de la roca.
Ahora Dios le dice, vení con la vara de autoridad. Para vení. hacer todos los milagros en Egipto. Los milagros en Egipto, etc. Acá le dijo, agarrá la vara de mi autoridad, agarrala, traela, pero no le pegues a la roca. Esta vez te cambio la instrucción, esta vez hablale a la roca, porque cambiaron las circunstancias. Lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo necesitó en aquella oportunidad, tal vez fue afianzar la autoridad del liderazgo de Moisés. Ahora no necesitaba afianzar la autoridad del liderazgo de Moisés. Ahora lo que el pueblo necesitaba es recibir la palabra de Dios y aprender a obedecer. Entonces, este pueblo duro de cerviz, duro de cabeza dura, que se rebelaba permanentemente, que no entendía, que no internalizaba los mandamientos de Dios, que no internalizaba la palabra de Dios, ahora tenía que ver que ellos tenían la cabeza más dura que una piedra. Eso es lo que enseña este pasaje, que ellos tenían la cabeza más dura que una piedra. Entonces, Dios les va a demostrar que hablando la palabra de Dios a la piedra, esa piedra inanimada, sin vida, dura, era capaz de escuchar la palabra de Dios y obedecer, cosa que ellos no estaban haciendo. Por eso era importante que Moisés dijera la palabra de Dios. No que golpeara con la vara de autoridad, sino que le hablara para demostrarle al pueblo, miren, una roca inanimada, sin vida, dura como una piedra. Va a caber una piedra. Era una piedra. Entonces, ese elemento que era imposible, incapaz de escuchar, iba a escuchar la palabra de Dios y obedecer, y ellos no eran capaces de obedecer a la palabra de Dios. Le estaba diciendo, ustedes tienen la cabeza más dura que esta piedra, aprendan a obedecer la palabra de Dios y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que le estaba tratando de enseñar. Por eso le dice a Moisés, háblale. Entonces Moisés se equivoca, y Aarón, o los dos, porque los dos después tuvieron que morir en el desierto. Déjame que te lea, sí es importante leer acá el versículo 10 que dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Son palabras de Moisés, qué raro, Moisés no hablaba así, ¿no? Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Dios les dice en el versículo 12, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, le dijo a los dos, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos el mal uso de la vara de la autoridad de Dios. Sigo hablando a los líderes. El mal uso de la vara de la autoridad de Dios. Entonces, la vara acá la usaron para defender su propia autoridad. Exactamente. Para defender no la autoridad de Dios, era la autoridad de Dios. Defendieron su propia autoridad. Dijeron, inclusive para maltratar al pueblo. Oigan ahora, manga de rebeldes. Me tienen cansado. Os hemos de hacer salir agua de la roca. Ellos. Nosotros somos los pastores, nosotros somos esto, nosotros. Paren un poco la mano. ¿Qué tenés en tu mano? ¿La vara de la autoridad de Dios? ¿O estás construyendo tu propio imperio? ¿Estás construyendo tu propio imperio? Mirá cómo te va a ir. Porque la iglesia tiene una sola cabeza, la cual es Jesucristo. Y hay una sola autoridad, la autoridad de Dios. Entonces, nada de irme ahora rebelde, osemos de salir, osemos. Yo soy el ungido de Yahweh. No, ungido de Yahweh son todos los miembros de la congregación. Ojo con lo que hacemos con la vara de la autoridad de Dios, y ojo como nuestro corazón sutilmente se puede desviar y podemos usar la vara de la autoridad de Dios en nuestro beneficio. Y miren, le pegó, ¿cuántas veces? Dos veces le pegó a la roca. 2 veces. ¿Saben por qué le pegó dos veces? Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, de hacer teshuvá. Le pegó la primera vez y no salió agua. Y no salió. Pero él estaba empeñado en que ellos le iban a hacer el milagro. Entonces le sacudió. Calculo que la primera vez le había pegado y la segunda
le había pegado más fuerte, Fuerte. y recién en la segunda salió Salió agua de la peña. Presten atención a los detalles, porque los detalles son importantes, porque esto es sutil. Claro. La- y así funciona en nosotros exactamente igual. Las El mismo peligro. desobediencias, las obediencias por la mitad de las instrucciones de Dios son sutiles. No, yo soy bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo soy el siervo de Dios, yo hago lo que Dios dice, yo esto, yo lo otro, y estás desobedeciendo por la mitad. Ojo con las obediencias a medias. Y otra cosa que también le jugó en contra a Moisés fue el tema de que él se enojó. Realmente él se enoja con el pueblo. Lo vemos hablar de una manera que Moisés nunca antes había hablado. Entonces vemos cómo la ira, el enojo, ¿no? Muchas veces nos ciega, nos lleva a meter la pata de manera muy importante. Porque Moisés cometió un desliz en un momento de ira. Producto de su enojo es que él va a actuar de esta manera. Cuando cambia el contexto, esto también es importante a nivel de liderazgo. ¿Por qué? Porque algo que es interesante notar es que antes el pueblo estaba en la esclavitud. Entonces el pueblo que salió de Egipto era un pueblo acostumbrado a la esclavitud, acostumbrado a que se les diera órdenes. Sin embargo, ahora Moisés estaba liderando a los descendientes de aquellos esclavos de Egipto, que era una nación diferente, ¿no? Era una generación que había nacido en el desierto, que no tenía la mentalidad de los esclavos en Egipto. Porque todos los que habían esclavos de Egipto, que habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto. Estaban por entrar en la tierra prometida. Habían pasado esos 40 años donde los esclavos habían fallecido en el desierto, y ahora estaba liderando a los hijos de esos esclavos. Exactamente. Entonces, vemos que el problema con Moisés fue que él no logró reconocer las necesidades de esta nueva generación. Acá hay un mensaje para los líderes, ¿eh? Esto sutil que le pasó a Moisés también nos puede pasar. Él no reconoció las necesidades de esta nueva generación, que era muy diferente. Tal vez era necesario que surgiera un nuevo líder para esta etapa del desarrollo del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque decimos, como decía Horacio, un pueblo diferente, ¿no? Eran los hijos de los esclavos. Moisés, debemos comprender que lo que nos inspiró en el pasado puede no ser más efectivo hoy en día. Algo que hicimos antes, probablemente hoy no esté dando resultado. Esto habla de la capacidad de entender, la capacidad de flexibilizar, la capacidad de discernir cuáles son las características de las personas que vos tenés delante tuyo. Y como las personas no son las mismas, las necesidades, el contexto, probablemente vaya a cambiar. Bueno, de los versículos 14 al 21 encontramos al hermano de Israel. Acuérdense que Israel no se llamaba Israel y Edom no se llamaba Edom cuando nacieron. Exacto. Cuando nacieron, Edom se llamaba Esaú y Israel se llamaba Jacob. Así que estamos hablando de estos dos hermanos gemelos que eran Jacob y Esaú. Luego Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, y también fue cambiado el nombre de Esaú y recibió el nombre de Edom. Rojo. Edom. Claro. Entonces, eran hermanos, y acá están los descendientes de ambos hermanos. Entonces, los descendientes de Edom no dejaron pasar al pueblo de Israel, a los descendientes de su hermano, no lo dejaron pasar por su territorio para entrar en la tierra prometida. Entonces, no los dejaron. Salió todo el ejército a decir, no los dejamos, y si quieren poner un pie en nuestra tierra, los matamos a todos. Eso hizo el hermano de Israel. Por eso van a entender después muchas profecías en contra de Edom. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Estaban por entrar en la tierra prometida y tuvieron que volver hacia el Mar Rojo otra vez, o sea, hacia atrás, para rodear la tierra de Edom.
Ustedes lo van a encontrar ahí, para rodear la tierra de Edom, pero antes de tener que retroceder y de querer cruzar por la tierra de Edom, llegan a un lugar que es el monte de Hor, Hor, H-O-R, Hor, y ahí es donde muere Aarón. La verdad es que Aarón, y esta parte la voy a decir yo porque para mí es muy importante, en mi vida es muy importante, porque yo quisiera morir como Aarón, la verdad. Anoche en la cena familiar del día de reposo, cuando lo estaba por bendecir a Pablito y a Micaela, yo les dije, a mí me gustaría morir como Aarón, exactamente igual. Y el pastor Enzo siempre dice que él quisiera morir como Aarón. Todo siervo de Dios quiere morir como Aarón. Primero, Aarón murió no traumáticamente. Exacto. Murió con honor. No fue cortado de su pueblo, sino que fue reunido a su pueblo como quien muere en los brazos de la gracia divina. Aarón se somete a Dios y muere en un lecho como si se fuese a descansar. El subir al monte es muy significativo, porque sube al monte a morir. Y esto significa que la muerte de los santos no es descender, la muerte de los santos es ascender, pues suben al cielo más bien que bajan al sepulcro. Aarón falleció a la edad de 123 años, cosa que ahí sigue, esa no la espero. ¿Por qué no? Y le sucedió en la función de servicio a Dios. Estamos hablando de que le sucedió en la función de su servicio a Dios como sumo sacerdote, Eleazar, su hijo. Entonces, Moisés lo que hace es viste, le saca las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pone a Eleazar, su hijo. O sea que, ¿qué veo yo? Y qué quiero que vean los hombres que me están escuchando, todos los hombres que me están escuchando que sirven a Dios. Antes de morir, Aarón tuvo la satisfacción de ver a Eleazar, su hijo, vestido con las vestimentas de sumo sacerdote. Él abrió los ojos y miró a su hijo Eleazar y lo vio vestido con sus propias vestimentas de sumo sacerdote. Como que Eleazar había recibido la misma apariencia y la misma función de servicio a Dios. Y fue una gran satisfacción para Aarón ver a su hijo elegido por Dios para el sumo sacerdocio. Y a Eleazar, a su hijo, asegurado y preservado por Dios. Dios lo había preservado hasta ese momento y quedaba en las manos de Dios. Yo siempre he hecho una oración que la saqué de un poema del mundo de José Larralde, que habla de Dios te encargo a mi hijo. Y yo siempre he orado, tomé ese verso de ese poema y lo hice mío como oración y siempre he dicho, Dios te encargo a mi hijo, Dios te encargo a mi hijo. Cada vez que me he sentido con alguna enfermedad, he tenido algunas terminales que Dios sanó, pero cada vez que me he sentido que la vida se me hacía corta, siempre mi oración fue, Dios te encargo a mi hijo. Aarón murió de una forma sublime. Además fue llorado por todos debido a que luchaba incesantemente por la paz, que luchaba por la armonía entre todos. Yo les dije, Moisés fue el líder político, pero Aarón fue el líder espiritual del pueblo. Por eso lloraron tanto a Aarón. Por eso el pueblo desfalleció. Por eso el pueblo se cansó. Se murió su madre espiritual, Miriam. Se murió su líder espiritual.
Entonces el pueblo desfalleció. Y por eso en ese desfallecer y en esa queja, Dios les levanta una figura de Jesucristo. Dios les levanta la serpiente de bronce en el desierto, que figura de Jesucristo. Por eso Juan capítulo 3 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene el 3:16, que es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Como Moisés, en ese desfallecer, Dios no los eliminó, no quiso matarlos y exterminarlos como en otras ocasiones de pecado. Es que acá había fallecido su madre espiritual, Miriam, y había fallecido su padre espiritual, que fue Aarón. Entonces desfalleció el pueblo y Dios les levanta una figura de Jesucristo para que miren a Jesucristo y obtengan salvación para siempre. Y también parte de ese desánimo, sumado a lo que vos decís, creo que se suma también el no poder pasar por la tierra de Edom. Entonces tener que dar un vueltón mucho más grande para poder llegar a la tierra prometida, ¿no? Por eso se quejan, por eso desfallecen y por eso Dios les manda las serpientes ardientes. Eso está, creo que en el capítulo 21. Exactamente. Ahí donde lo ataca Amalek y todo eso. Y lo de la serpiente de bronce es a partir del versículo 4. Y después vemos al final la batalla de Concedón y Sijón, y después pasamos a la para allá número 40, que es la de Balac. Balac. No Barak. No, Barak es un grupo musical. No, Barak es un general israelita que peleó junto a Débora. Acá estamos hablando de Balac, que quiere decir destructor y devastador. Y con esto vamos con la lectura hasta el capítulo 25, versículo 9 inclusive. Entonces, Ada, hacemos una introducción a esto. Sí, claro. Jucat, entonces, fue la parashá previa. Exactamente, la que acabamos de ver se llama Jucat, y esa parashá termina, como dijimos, también con un revuelo entre las naciones vecinas que enfrentarían la primera hora de la conquista israelita de Canaán. Por eso vemos la derrota de Og, la derrota del rey Sijón, todo eso está al fin de la parashá Jucat. Otras naciones estaban peligrosamente cerca de ser conquistadas. Entonces se empezó a generar miedo, eso que Dios había predicho, que las naciones iban a temerles. Gran parte de la porción esta, que estamos viendo ahora, Balac, trata sobre los planes que empezaron a armar estas naciones. Ellas temían la confrontación eminente y se les ocurrió la original idea para evitar la conquista. ¿Qué hicieron? Invirtieron una cantidad de recursos para maldecir a los israelitas. Entonces, cuando la estrategia de maldecir a Israel falló, se infiltraron en el campamento judío con una inteligente y diabólica, diría yo, estrategia similar a la del caballo de Troya. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en historia, no? Fue un último intento para corromper a la comunidad desde adentro y provocar que los israelitas dejaran de tener la protección de Dios. Las mujeres moabitas se acercaron al campamento israelita y sedujeron a los hombres, primero con placeres carnales y luego con prácticas religiosas idólatras. Eso encendió la ira de Dios. Y vemos en esta porción personajes poco comunes. Vemos a un rey asustado, que es Balac. De ahí lleva el nombre esta porción. Vemos a un profeta malvado, que es Balaam. Y vemos algo más raro todavía, y es que un asno, una burra, habla. El profeta Balaam, a quienes convocaron para maldecir al pueblo de Israel, no pudo pronunciar
nada más que bendiciones. Hasta ese momento el pueblo experimentó todos los milagros en el desierto. Tenían la protección de la columna de fuego de día y de noche. Tenían provista todas las necesidades físicas, incluyendo las porciones diarias del maná, la porción doble el día viernes. Cada día estaban más cerca de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, en este episodio de la Torá, el enemigo interno de los israelitas es la tentación por la inmoralidad. En nuestra vida cotidiana hay muchas tentaciones que esperan hacernos tropezar. De todos nosotros depende identificar esas debilidades, esas tentaciones y alejarnos de ellas. Si logramos mantenernos alejados de esas debilidades, de esas tentaciones, seremos bendecidos con una vida de santidad. Balaam, el profeta malvado, le aconsejó a Balac que usara a las mujeres moabitas y madianitas para incitar al pueblo de Israel a adorar ídolos. Habían acampado en las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida. Y el rey de Moab, que era Balac, hijo de Zippor, los vio. O no los vio. No sé si los vio o no los vio. El asunto que se enteró. Sí, o alguien vino alguien vino y le informó que estaban acampados ahí, con toda seguridad, y entonces se asustó porque eran 600.000 soldados lo que había, no eran 10 soldados, eran 600.000 soldados israelitas, estaban con sus esposas, con sus niños, pero había 600.000 soldados acampados ahí. Y entonces Balac se asustó. Y venían venciendo. Y entonces los atacó el pánico. El pánico. Es muy importante que entendamos algunas cosas aquí, algunas enseñanzas vamos a sacar. Porque la verdad que él dijo, bueno, acá viene esta gente y nos va a destruir. Y la verdad que no iban a destruirlos a ellos, porque estaba en Moab, que estaba del otro lado de Jordán. Y ellos, la tierra prometida, era del lado oeste del Jordán. Del oeste del Jordán. Entonces lo único que querían era pasar para ir a tomar su tierra. Pero este se asustó de tal manera que dijo, voy a buscar al profeta allí a la tierra de Aram, de donde venían ellos, los arameos. Ahí había un profeta de Dios que se llamaba Balaam. Voy a mandar a buscar a Balaam para que venga y maldiga a este pueblo. Si los maldice un profeta de Dios, listo, ya está la maldición de Dios sobre este pueblo y nosotros lo vamos a poder repeler. Repeler. No pensaba en destruirlos, se pensaba en repelerlos. Lo mismo que había hecho Edom. Que no pasen por su tierra, repelerlos. Pero acá tenían que pasar a la fuerza, así que lo iban a tener que repeler con el ejército. Así que lo que querían era, lo que quería Balac era la maldición del profeta de Dios sobre ese pueblo. Es para que entendamos el contexto. El contexto. Entonces, ahí está la escena de la burra, la mula de Balaam, y la desobediencia. Balaam desobedece a Dios. Porque mandan a la comitiva, Balac, a buscarlos. Y esa comitiva le ofrece un carro lleno de oro o de plata. Un carro lleno de oro y de plata si venía a Madián, a Moab, a maldecir a el pueblo de Israel. Entonces él dice, quédense acá, los hospeda y esta noche voy a orar a ver si Dios... ¿Qué me revela Dios? Y Dios le dijo, no vayas con ellos. Y simple, no vayas. Es más simple imposible. Y lo que más me llama la atención es cómo es posible que una persona vaya a consultar a Dios para hacer algo malo. Porque este Balaam lo que hace es consultarle a Dios y Dios le da permiso para ir a maldecir a su pueblo. Lo que nos habla, ¿no?, del corazón desviado
que tenía este Balaam, lleno de ambición, lleno de codicia, pensaba en el dinero y en el honor. Es lo único que él quería. Tomemos entonces lo que acaba de decir Ada, porque vamos a ver cuáles son las desviaciones del corazón de este siervo de Dios. Siervo de Dios, era un profeta de Dios. Dios se le aparecía y le hablaba. No es que no era un siervo de Dios, era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Dios se le aparecía y le hablaba un montón de veces. Y hasta Jesucristo, hasta Yeshua, se le apareció. Entonces, ahí vamos a tener que ver qué pasa con esto que dice Ada del corazón de Balaam, de este siervo de Dios. En primer lugar, ora para ver si es voluntad de Dios algo contrario a su palabra. Exacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ora, mire, hace una oración para que Dios, le diga si puede hacer algo contrario a su palabra. A su palabra. Ahí está la primera falla del corazón de este profeta de Dios. Primer semáforo en rojo. Y Dios le habla, le dice, le da la palabra dice no vayas, mi palabra dice no vayas. Bueno, entonces se levanta a la mañana y le dice a la comitiva que había venido de parte del rey Balac, no, Dios no me deja ir. Se vuelve la comitiva, regresa nuevamente, pero ya con una jerarquía superior, manda príncipes con riquezas, y le dice, bueno, volvemos, el rey Balac quiere que vengas. Y el tipo, segunda falla, vio la guita, vio el carro lleno de oro y de plata. Antes le había dicho, aunque el rey Balac me dé su casa, el equivalente a llenar su casa con oro y plata, yo no puedo ir porque Dios no me deja, aunque me dé su casa llena con oro y plata. Y muchas veces cuando empiezan en el ministerio dice, yo no me voy a dejar seducir por el dinero. Pero cuando vienen por segunda vez príncipes con más dinero, y ahí se deja seducir. Dice, a ver muchachos, mira las riquezas, y mira las posibilidades, y piensa en su bienestar, en sus viajes, en su ropa, en su confort. Piensa en lo que puede comprar, en sus autos nuevos, en un auto para cada miembro de la familia, y mira, y piensa, y dice, a ver muchachos, hospédense acá que yo esta noche... Voy a volver a ver si convenzo a Dios. Voy a ver si convenzo a Dios esta noche. Y Tremendo. vuelve a la noche ahora, y le vuelve a aparecer Dios, y le dice, ¿así que querés ir? ¿Así que querés ir? Es como con el faraón, ¿vieron? Exactamente igual. Cuando Dios dice, y endureció el corazón. Y endureció el corazón lo que quiere decir que Dios lo hizo duro. Dios le dijo, ¿querés ir para allá? Anda. Listo, no te trato de convencer más de lo contrario. Anda para allá, pero atenete a las consecuencias. Y acá le dice, anda, pero vas a ir, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. O sea, ¿querés ir? Anda. Anda. ¿Te lleva te seduce la plata? Anda. Anda. Pero ojo con lo que vas a decir, ojo. Entonces cuando va por el camino, acepta ir, por supuesto, va por el camino, se le aparece Jesucristo con la espada desenvainada. ¿Saben para qué la espada desenvainada? Para matarlo. Se lo dice, Jesucristo se lo dice, esa cristofanía, ese ángel de Jehová que es Jesucristo que se le aparece, yo tengo la espada desenvainada para liquidarte, y si no fuera por la burra que habló, te hubiera liquidado. Si no fuera por la mula que te habló, yo te hubiera liquidado. Y la verdad que cuando, porque Balaam, el profeta, había dicho yo, no solamente te hubiera golpeado como te golpeé con un palo a la mula, sino que te hubiera matado. Y muchas veces nosotros tenemos eso. Matamos a la palabra de Dios. Matamos la instrucción de Dios, matamos a las señales y a los impedimentos que nos pone Dios para seguir en el rumbo erróneo en el que veníamos. Venimos en un rumbo equivocado y Dios trata de impedirnos que sigamos caminando por el rumbo equivocado, y nosotros queremos matar al mensajero, queremos matar el que trae su palabra, queremos matar su palabra. Y es Jesucristo con la espada desenvainada que nos está diciendo, si seguís adelante vas a morir, vas a morir. Eso lo dice en el capítulo 22, versículo 32, dice,
el ángel de Jehová, que se le apareció en el camino y que, interesante, ¿no? La burra lo vio y él no. Mira qué tan espiritual era Balaam, que el ángel de Yahweh estaba delante de la burra lo vio y Balaam no. Pero en el versículo 32 dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Qué interesante eso, ¿no? Quiero ahora, Ada nos va a decir ahí unas palabras en relación al versículo 7, pero yo después quiero mostrarles qué es lo que veía. Quiero que lo vean, se lo voy a mostrar en realidad, le voy a poner la figura de qué es lo que veía Balaam cuando iba a maldecir al pueblo. Iba a maldecir al pueblo de Dios y se asomaba en la montaña, y quiero mostrarles qué es lo que veía Balaam. Que lo vean, que ustedes lo puedan ver como lo vio el profeta Balaam. No obstante, Ada nos va a decir algo del versículo 7, creo. Sí, en realidad lo que quería decir ahí es que de entrada Dios no castiga a Balaam, sino que primero le envía un llamado de atención. Y vemos en otros lugares de la Torá que Dios siempre envía llamados de atención con preguntas que lleve a la persona a reflexionar. Si vamos al Edén, vamos a ver a Adán y Eva, cuando le dice a Adán, ¿dónde te escondiste? Tenemos el mismo episodio cuando vimos que Caín mató a su hermano Abel. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Siempre estas preguntas de Dios tienen el objetivo de desafiarnos a nosotros a reflexionar. Bien. Dios le envió a Balaam mensajes para evitar que continuara por ese terrible mal camino. Pero lamentablemente, cuando una persona tiende al mal, las advertencias de Dios caen en oídos sordos. El hombre tiene esta misteriosa capacidad para racionalizar. ¿Qué es lo que hacemos cuando racionalizamos? Retorcemos la realidad y hacemos que se alinee a nuestros deseos. Es lo que decía Horacio hace un rato, ¿no? Le preguntamos a Dios cosas que sabemos que son contrarias a su palabra. Por más obvios y directas que sean los mensajes de Dios, de nada van a servir si la persona desea voluntariamente ignorarlos. Es lo que le pasó, decíamos, al faraón. Claro, también. Por más obvias que sean los mensajes de Dios, las evidencias. Él no las quería ver. No las quería ver, y no las quería ver hasta que falleció su hijo. Y después falleció él, porque la Biblia lo dice, él falleció con su ejército debajo del mar Rojo, cuando se cerraron las aguas. Y lo mismo sucedió hemos visto en la parasha anterior, con Coré, con los hijos de Rubén, y así sucesivamente. Dios dando oportunidades. Y acá le dio una oportunidad en la parasha anterior a Moisés. También. Le dio la oportunidad porque cuando pegó la primera vez. Pegó la primera vez y tendría que haber reflexionado y haber dicho, no, Dios no me mandó a pegar, así que bajar la vara y haberle hablado y nada hubiera pasado, sino que agarró y se empeñó a pegarle por segunda vez. Y así es nuestro carácter, así es nuestra conducta, así de cabeza dura somos a veces, donde nos resistimos a la palabra de Dios y nos resistimos y vemos que estamos sufriendo, vemos que las cosas no nos salen bien, vemos que la familia no anda bien, vemos que el trabajo no anda bien, vemos que la salud no anda bien, vemos que nuestra mente no anda bien, que estamos conflictuados, traumatizados, deprimidos, nerviosos, frustrados, nos sentimos fracasados. Nada nos satisface. Entonces, lo que nos deberíamos pensar es, ¿Dios me estará hablando? ¿Dios me estará hablando? Porque esa es la realidad de no escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios. Querés ir para allá y venís otra vez y querés ir para allá, y otra vez venís y querés ir para allá, ya te mandé, 4, 5, 6 plagas, y vos querés seguir yendo para allá, seguí para allá. Pero atenete a las consecuencias, porque vas a tener paz solamente cuando vengas a Jesucristo.
Porque la paz de Dios viene a través de Jesucristo, viene a través de ser limpio de nuestros pecados, de sujetarnos, de someternos a Él, de poner nuestro yugo sobre nosotros, lo decíamos antes, porque su yugo es fácil, ligera es su carga y hallaréis descanso para vuestras almas. La obediencia a la palabra de Dios trae descanso para el alma, quita la tensión, trae paz, quita la frustración, trae paz, porque ahora nuestra vida ya no depende de nosotros, sino que la entregamos en aquel que la va a llevar al destino, al mejor destino. Es muy importante que entendamos esto. Y la otra cosa que les decía recién es, bueno, llega el rey Balac, está esperándolo, y Balaam le dice, hace 7 altares, con los sacrificios, y hace los sacrificios en los 7 altares, y le dice al rey, quédate acá al lado de los 7 altares, que yo me asomo en la montaña a ver los llanos de Moab, ahí estaban acampando, y miro los llanos de Moab y los maldigo. Pero ojo que voy a decir lo que Dios me diga. Bueno, miren lo que vio Balaam, ahí se los puse en la pantalla. Eso es lo que vio Balaam desde la montaña en los llanos de Moab. Un pueblo de Dios en orden, organizado en el orden de Dios, organizado con Dios en el centro, con Dios en el centro. Ahí tienen el tabernáculo en el centro. ¿Ven el tabernáculo? ¿Ven el altar de bronce? ¿Ven el lavacro? ¿Ven el lugar santo y el santísimo? Ven las cortinas de alrededor, organizados alrededor de Dios. Ven adelante de todo el campamento de los levitas, inmediatamente alrededor del tabernáculo. Y ven después las 11 tribus restantes organizados ahí alrededor. Ven la organización, ven lo que vio el profeta Balaam. Es importante, es impresionante lo que vio, porque vio un pueblo ordenado en torno a Dios, un pueblo con la centralidad de Dios en ellos. Acuérdense que el tabernáculo representa a Jesucristo. Cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, miren lo que va a haber. No hay profeta que te pueda maldecir. No hay maldición espiritual. No hay guerra espiritual. Muchas personas están preocupadas por la guerra espiritual y quieren hacer guerra espiritual. No hay guerra espiritual que valga. No existe guerra espiritual para los hijos de Dios. ¿Guerra espiritual? Si te sujetás a la palabra de Dios, someteos pues a Dios. Si te sometes a Dios, si te sujetas a su palabra, ahora resistid al diablo y el diablo va a huir. No necesito yo pelearme con el diablo. Eso es una falsa enseñanza religiosa. El diablo va a huir si estoy sometido a Dios, si estoy sujeto a su palabra, porque Dios está conmigo. No necesito pelear con nadie porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Algunos dicen, no, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Claro, los que te van a atacar no son ni carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero si tenés toda la armadura del Señor, si estás vestido con la armadura del Señor, si estás revestido con su palabra y estás caminando con las sandalias del Evangelio para llevar el Evangelio, estás cumpliendo la palabra de Dios, no hay Satanás ni hay demonio que te pueda hacer mal. El mismo Satanás, el jefe de todos, huirá de nosotros. Esto es lo que vio Por eso Balaam dice, cuando mira eso que vos compartiste, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Y habla, ¿no?, de lo que es Israel. Bueno, lean el capítulo 24 porque es maravilloso. La primera profecía que da como la segunda y como la tercera. Realmente son tremendas las palabras de bendición que Dios da sobre su pueblo a través de Balaam. Es muy importante ver eso, ¿no? Mírenlo, se lo puse por última vez y ahora vamos a continuar. 3 veces
3 veces Bendice. va Balaam a maldecir y 3 veces termina bendiciendo. Nos quedan los últimos 5 minutos. 3 veces va a maldecir y 3 veces termina bendiciendo al pueblo escogido. Por supuesto, después usa la debilidad de los israelitas. Después usa la debilidad. Le manda, dijo Ada, el caballo de Troya. El caballo de Troya. Les mete a las mujeres hermosas de los moabitas y hace que pequen, que por estar con las mujeres de los moabitas terminen adorando a sus dioses, a sus ídolos. Claro, por eso, porque al final se enoja tanto Balac que le dice a Balaam que se vaya, ¿no? O sea, ya está, te pedí que los maldigas, vos 3 veces los bendijiste, ¿no? Y esta palabra de Balac acerca de que no le iba a pagar, porque en definitiva le dice, mirá, vas a cobrar si hubieras hecho la tarea, pero la tarea no la hiciste. Y eso fue lo que le revivió la codicia de Balaam. Aunque él quería volverse a Harán, su tierra, pero no lo quería hacer sin recibir la paga. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que le dijera a Balac cuál era la única manera en que Dios podía retirar la bendición sobre su pueblo. Por eso los incita a pecar con las mujeres madianitas y moabitas. Pero había algo... Bueno, ustedes tienen ahí que la estrategia de Balaam fue la debilidad del pueblo. La debilidad del pueblo. Busca si querés. Sí. La debilidad del pueblo. ¿Qué le mandó? No pudo hacer que el profeta lo maldijera, pero el profeta le dijo, yo te voy a decir lo que podés hacer. Por la plata baila el mono, y la verdad es que ese dicho, los jóvenes no saben lo que quiere decir. Cuando en Buenos Aires, en el siglo, al principio de los 1900, alguien se ponía con un organito, hacía cuerda, le daba vuelta al organito y tenía un monito atado con una soga, una cadenita. Cuando el monito empezaba a escuchar la música, empezaba a bailar, pero empezaba a escuchar la música cuando caían las monedas en el alfolí, dirían algunos, en la gorra, en el plato. Caían las monedas en el plato. El monito escuchaba el sonido de las monedas y la música y empezaba a bailar cuando sonaban las monedas en el fondo del plato. De ahí viene por la plata baila el mono. Realmente este mono se llama Balaam, un profeta de Dios a quien Dios se le aparecía y quien tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo en una cristofanía. Ese hombre que escuchaba la voz de Dios terminó seducido por el dinero, terminó seducido por lo que le ofrecía el rey Balac, el dinero, la codicia, la ambición. Y la verdad es que se relaciona directamente con lo que leímos en el Nuevo Testamento de Judas. Con lo que leímos de Judas. ¿Qué dice Judas? Recuerdan que la porción del Nuevo Testamento que va vinculada con esta porción de la parashá es la lectura, leímos todo el libro de Judas, que es muy, muy cortito, pero justamente ahí el libro de Judas compara con Balaam a aquellos que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano. Dice Judas, ay de ellos, en el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿no? La ambición de poder y la ambición por el
dinero. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué bárbaro, ¿no? Qué palabra tan dura para... Y aparece Balaam en el Apocalipsis. Se hizo famoso el profeta Balaam, Apocalipsis 2.14, dice en el mensaje de Jesucristo, el que se le apareció a Balaam en el camino, con la espada desenvainada, vuelve a mandar un mensaje, no se olvidó, vuelve a mandar un mensaje en el Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, y le dice en Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque eso es lo que enseñó. Lo hizo por ambición, lo hizo para no perder el poder, para no perder el dinero. Pero ¿qué permitió? Permitió cualquier cosa dentro de la congregación, chicos, permitió cualquier cosa que infiltraran los pecados dentro de la congregación. Lo hizo por no perder el dinero, porque la cuota del auto, la cuota del otro auto, y si se me van, no me entra menos dinero, me pasa acá, esto, lo que ustedes quieran. Pero la verdad que su ambición lo llevó a dejar que entre el pecado en la congregación. Por eso Jesús en la iglesia, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, le dice que Balac enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué tropiezos? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque les mandaron a las mujeres hermosas de Moab y cometían fornicación con esas mujeres, y esas mujeres los llevaban a los banquetes a desobedecer las instrucciones de Dios en cuanto a la adoración a ídolos y a las leyes alimentarias. Comemos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa, adoramos ídolos, fornicamos con estas mujeres. Ojo, líderes, con dejar entrar el pecado en la congregación de Yahweh. Cuidemos nuestro corazón, porque Adán empezó diciendo lo que falló fue el corazón del profeta Balaam. Miremos nuestro corazón y miremos algo que quiero que anoten para que lo estudien. ¿Cuál es tu motivación para servir a Dios? ¿Cuál es tu motivación para estar en el reino de Dios? ¿Cuál es tu motivación para seguir congregándote, para intentar ser un sacerdote de Dios? Porque todos somos parte de un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, ¿cuál es tu motivación? Motivación para ir a congregarte, motivación para ser un sacerdote de Dios, motivación para servir al Señor. Esto es una cuestión de falla en la motivación en el corazón del profeta Balaam. Creo que estamos en el tiempo, así que sigan estudiando el resto del día. Los saludamos, los bendecimos, que tengan un día verdaderamente hermoso de comunión con Dios y comunión con los hermanos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan
con la posibilidad de asistir a clases presenciales. Donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.